Aleluya, vamos a la palabra de Dios. Amén. Estamos en un hermoso mes. Gloria al Señor. Avanzando en victoria. Gloria al Señor. Y queremos que usted siga avanzando. Amén. Queremos que usted no se detenga. La Biblia dice que vamos de aumento en aumento como la luz de la aurora. Y queremos que su vida siga creciendo. Queremos seguir creciendo. Queremos seguir mejorando. Amén. Porque es un mandato de Dios. Aleluya. Y por eso este mes titulado Avanzando en victoria es importante para nosotros, amén, porque si hay algo que necesitamos es ánimo. Oye, ayúdeme por favor, deme ánimo. Amén, si hay algo que necesitamos es ánimo. Usted puede ver una persona que está a punto de rendirse en cualquier deporte, en el fútbol, en el boxeo, en maratón, amén, y puede estar a punto de rendirse, pero si empieza alguien a motivarlo, si empieza alguien a decirle, su entrenador, un familiar, un amigo, la gente, empiezan a decirle, tú puedes, vamos, no te rindas, sigue adelante, por favor, da un poco más. Esa persona, ¿qué hace? Sigue intentando, sigue esforzándose y hemos visto, amén, grandes atletas que han logrado a punto de derrotar, pero han logrado la victoria, porque alguien los motivó, porque alguien confió en ellos, porque alguien le dijo, tú puedes lograrlo. Y en esta noche yo creo que usted puede lograrlo. Vuelvo y se lo digo, yo creo que usted puede lograrlo. Yo creo que usted puede llegar al reino de los cielos. Yo creo que usted puede ser un joven diferente. Yo creo que usted puede ser un cristiano verdadero. Yo creo que usted puede ser usado por Dios. Yo creo que la gloria de Dios se puede reflejar en su vida. Hermano, esas son las cosas que yo creo de usted y usted debe creérselas de usted mismo, porque el Señor está en este lugar. Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos está diciendo, sigue avanzando porque la victoria es conmigo. Aleluya. Yo no me quedo con los que se detienen. Yo sigo avanzando. Aleluya. Con los que deciden avanzar, dice el Señor. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 4. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Libro de Nehemías capítulo 4, versículo 1. Nehemías capítulo 4, verso 1. Aleluya. ¿Lo tenemos? Libro del profeta Nehemías. ¿Profeta mayor o profeta menor? ¿Ah? Nehemías. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Amén. No podemos dormirnos, ¿verdad que no? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escuche bien. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio.
No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escuche bien, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Puede sentarse, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gracias a Dios porque el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Y en este mes que queremos recordar que estamos avanzando en victoria, hay algo importante que no podemos obviar, y es que siempre que una persona quiere lograr un objetivo, como ponía el ejemplo hace unos minutos atrás de un deportista que está a punto de renunciar porque tal vez no tiene fuerzas, porque tal vez está cansado, porque tal vez ha venido muchos ataques a su vida y cree que ya no puede más. Tal vez esta persona está a punto de renunciar, y gracias por esas personas que motivan, que dicen tú lo vas a lograr, tú puedes. Pero también está la otra parte, la parte negativa, la parte que está diciendo no lo vas a lograr, no vas a poder, vas a quedar en vergüenza, no sigas, mejor renuncia, mejor tira la toalla, mejor cámbiate de trabajo o cámbiate de lo que estás haciendo, porque estás en el lugar equivocado, estás haciendo las cosas equivocadas. Tú no eres capaz de vencer, tú no eres capaz, te van a matar, te van a derrotar. Y tantas palabras como estas son las que también escuchamos de la otra parte de la historia. No solamente hay personas que quieren el bien para su vida, lamentablemente hay personas que no quieren verle a usted en victoria, hay personas que no quieren ver la iglesia triunfar, hay personas que no quieren ver el evangelio multiplicarse. ¿Por qué? Porque en la historia siempre van a estar las dos partes. Es algo natural. Amén. Y esto es algo que encontramos muy de continuo en la Biblia. Muy de continuo en la historia de Dios encontramos esto, que el enemigo siempre se levanta cuando la obra de Dios avanza. Siempre el enemigo busca molestar, busca perturbar, y obviamente va a usar personas como usted, como yo, que Dios nos guarde a todos y no nos use a ninguno. Pero el enemigo va a buscar usar personas para que el plan que Dios tiene trazado de victoria se entorpezca y la obra de Dios no avance. Cuando Nehemías y el pueblo de Judá comenzaron la reconstrucción del muro, obviamente ellos tenían una visión de trabajo, una visión de victoria, una visión de triunfo. Ellos querían levantar algo tan hermoso como eran los muros caídos, para poder lograr protección, para poder lograr que hubiera una seguridad en sus casas. Pero lamentablemente, aunque ellos tenían una buena intención y una buena disposición, había un enemigo que estaba diciendo: estas personas no las podemos dejar, vamos a conspirar, vamos a burlarnos, vamos a amenazarlo para que ellos no logren el objetivo. Cuando hablamos de caminar y de avanzar en avivamiento, hermanos, tenemos que entender que el avivamiento, que la victoria, amén, no se va a lograr con las manos cruzadas. La victoria no se va a lograr durmiendo o creyendo que la victoria va a caer del cielo sin usted hacer nada. Los victoriosos y los valientes son aquellos que, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas y a pesar de que el enemigo se levanta, ellos dicen: yo voy a creer que Dios está conmigo y yo voy a seguir peleando la buena batalla de la fe. Aleluya, porque en medio de la prueba, en medio de la oposición, hermano, hay un Dios que está diciendo: no te preocupes, porque yo estoy con aquellos que quieren seguir avanzando hacia la victoria. Claro que siempre va a haber oposición, claro que el enemigo se va a levantar, pero hermano, más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es nuestro Dios. Él no nos va a dejar desamparados, Él no nos va a dejar huérfanos. Él ha prometido estar con nosotros. Este hombre Zambalá era un hombre común y corriente como usted.
una persona, un ser humano. Amén. Tobías, igual manera. Pero estos hombres influenciados por el odio, por la maldad, empezaron a burlarse, a conspirar, empezaron a amenazar al pueblo, empezaron a declarar que iba a haber guerra, batalla, que no iban a dejar que los muros de Dios, estos muros del pueblo de Dios se levantaran. Esto simboliza, hermano, esas victorias espirituales que usted quiere levantar. La iglesia como tal, estamos en este lugar, no solamente para venir a hacer un culto y decir estamos haciendo culto semanalmente y estamos cantando y adorando. No, usted viene a este lugar a levantar muros espirituales para que haya seguridad en su casa, para que haya protección con sus hijos, para que usted tenga un esposo, una esposa que están agarrados de la mano del Señor. Esos son los muros que estamos levantando, hermano, cuando venimos a la iglesia y cuando estamos trabajando en el Señor. Lo que estamos levantando es una muralla para que el enemigo no pueda atentar contra nuestras vidas. Pero el problema es que hay muros que han sido derribados, hay batallas que se han perdido y hay situaciones que han afectado la vida de personas. Y hoy en día hay muros que no se quieren levantar. Y si usted no decide levantar estos muros, ¿cómo vas a proteger tu casa? Si usted no decide levantar esos muros, ¿cómo va a proteger sus hijos? Si usted no decide levantar esos muros, ¿cómo va a proteger, hermano, lo que Dios quiere hacer? Son necesarios estos muros para que haya seguridad. Es más, son necesarios estos muros para que vuelva la paz a su casa, a su vida. ¿Por qué? Porque los muros son símbolo de una casa y de un pueblo seguro. Aleluya. Pero el enemigo no quiere que usted levante. El enemigo no quiere que usted tenga seguridad, murallas. Que él venga y se encuentre con una barrera que no puede atacar, no puede vencer, no puede entrar, porque el Señor ha levantado una muralla. Aleluya. Recuerde la historia de Job. El diablo le dijo, claro, tú lo tienes a él cercado, hermano. Yo necesito que mi vida esté cercada. Usted necesita que su vida esté cercada, pero eso se logra cuando hay una conexión de avivamiento, de trabajo y de esfuerzo en la presencia de Dios. Eso se logra cuando usted viene a este lugar a levantar muros para que Dios proteja su vida. Denle ese aplauso al Señor con libertad. No nos debe asustar. Hay algo que he aprendido en el caminar con Dios y es que he aprendido que no nos debe asustar la opresión. No nos debe quitar el sueño los que se levantan en contra del avivamiento, porque esas dos partes siempre van a ser necesarias. Siempre tiene que haber la parte de la oposición. Amén. Y esto es algo que bíblicamente hablando encontramos desde muy tiempo atrás. En Éxodo capítulo 5, usted puede encontrar la historia que yo sé que usted la ha escuchado y se la sabe, cuando Moisés fue enviado a libertar al pueblo de Israel. La Biblia dice que Faraón aumentó la opresión. Amén. Más opresión. El faraón dijo, no, yo no puedo permitir que este pueblo salga en victoria. Vamos a ponerle más trabajo, vamos a ponerle más carga. Y es algo, hermano, que hoy siglo XXI todavía está sucediendo. El faraón de este siglo, aleluya, está colocando más carga a la vida de las personas, especialmente bombardeando la vida de los cristianos, poniéndole opresión para que no se congreguen, opresión para que no oren, distracciones, amén, que nos están quitando y nos están robando, aleluya, la oportunidad de salir libres a ofrecer alabanza y sacrificio a nuestro Dios. Pero aunque el faraón se levante, aunque el faraón te ponga más esfuerzo, hermano, conviértete en un Moisés, conviértete en un hombre y en una mujer que diga, yo voy a ir, aleluya, a ofrecer sacrificio al Señor a pesar de la opresión.
No fue fácil. No fue fácil lo que Israel tuvo que vivir en Egipto. Empezaron a ser más castigados. Hermano, mire, siempre, y esto es algo que yo sé que va a sonar muy trillado, pero es que siempre que viene algo grande, siempre que Dios tiene algo grande, el enemigo se levanta. Amén. Siempre. ¿Por qué? Porque él sabe, el enemigo sabe que si usted logra obtener la victoria, si usted logra avanzar un poco más, hermano, usted va a estar más cerca de los propósitos y de los planes de Dios. El enemigo quiere que usted esté en la comodidad de Egipto. El enemigo quiere tenerle esclavo en Egipto. El enemigo quiere tenerle trabajando solamente para él. La palabra de Dios dice, hermanos, que el pueblo de Israel trabajaban arduamente, aleluya, para el pueblo, para el Egipto. Ellos trabajaban de día, de noche, estaban con cargas pesadas y no tenían para otra cosa pensar. Todo el pensamiento, su fuerza, su ánimo estaba enfocado solamente en que tenían que obedecer al faraón, porque si no eran golpeados, maltratados. Pero hermano, en medio de ese proceso de dolor, Dios levantó un libertador llamado Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, y Dios ha levantado, aleluya, el sacrificio del cordero inmolado, y no vamos a ser libres. Ya fuimos libres, iglesia, ya somos libres, aleluya, de la opresión del enemigo. La diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, de este ejemplo que estoy poniendo en esta noche, es que el pueblo de Israel no había sido libertado. La diferencia es que nosotros ya fuimos liberados. La diferencia es que había una opresión física sobre Israel en ese momento. La diferencia de nosotros es que esa opresión física ya no existe, porque el Señor pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero el problema radica en que somos nosotros los que, a través de nuestras actitudes, de nuestras limitaciones, de nuestro pensamiento, nos hemos frenado, hermano, y no estamos yendo, aleluya, a la libertad que ya tenemos por orden y porque el Señor pagó el precio por nosotros. Creemos que todavía no somos libres cuando ya fuimos libres. Ya el Señor pagó el precio. Ya el Señor, hermano, hizo todo por nosotros. El Señor está esperando que usted, aleluya, todos los días tenga sus pasos de victoria. Todos los días usted camine hacia la victoria. Pero hay que entender, hermanos, que somos, amén, aquellos hombres y mujeres que el Señor pagó el precio por nosotros. ¿Sabe? Una de las cosas que el enemigo hace es intimidar y cansar. La intimidación y el cansancio son dos armas tremendas y peligrosas de Satanás. Amén. Él busca intimidar, él busca amedrentar, y él trabaja, amén, a través del cansancio. Eso era lo que estaba haciendo con Egipto, con Israel. Les estaba cansando. Quieren escaparse, quieren irse. Vamos a ponerle más trabajo. Vamos a cansarlos. Amén. Una vez escuché hace muchos años, el pastor Elías Limones predicaba y él decía que la iglesia, amén, es como un balón de fútbol o de básquet que usted puede meter en el agua, y entre más, aleluya, usted lo mete debajo del agua, usted lo puede tener ahí. Pero hermano, nosotros tenemos que ser como ese balón que, aunque el enemigo nos quiera cansar y nos quiera intimidar y sumergir en la profundidad de las aguas, usted tiene una capacidad dentro de usted de salir a flote nuevamente, aleluya. Y si usted logra vencer esa intimidación, y si usted no se cansa, sino que usted pelea con su fuerza, con su ánimo, con su oración, con su clamor al Señor, entonces cuando usted salga de las aguas va a salir con más fuerza y va a salir con más victoria. ¿Por qué? Porque dentro de usted está el Dios Todopoderoso peleando para darte la victoria. No podemos permitir, hermanos, que el enemigo canse nuestra vida. No podemos permitir que el enemigo nos intimide. Amén. Mire,
aunque haya opresión, aunque haya tantas cosas que no quieran que usted avance, usted tiene de su lado al más poderoso. Y eso es algo que a veces no entendemos. Amén. Porque a veces nos enfocamos más en el que nos está cansando. Nos enfocamos más en el que nos está diciendo no avances, no sigas, no copies la visión, no te unas al ministerio, no ayunes, no ores, no hagas eso, no te pongas de lado. Hermano, aquí no se trata del lado de quién estamos, porque aquí hay un solo lado. Y aquí es el lado de Jesucristo. Si usted cree que hay otro lado, estamos equivocados. Aquí en la iglesia venimos y cuando usted entra a este lugar, al ministerio del Señor Jesús en este lugar, hermano, aquí hay un solo lado. Aquí es el lado de ganar las almas para Cristo. Aquí es el lado de trabajar para Cristo. Aquí es el lado de que estamos batallando por levantar muros para que haya protección para la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la realidad de los que estamos aquí. Aquí no estamos de un bando o de otro bando. Somos hijos de un mismo Padre, lavados por una misma sangre, caminando hacia una misma victoria. ¿Sabe cuál fue una de las razones por las cuales Dios escogió a Moisés? Mire, una de las razones por las que Dios escogió a Moisés no solamente fue porque había un propósito con él, sino fue porque Moisés sintió carga por su hermano. Amén. Cuando él vio cómo los egipcios maltrataban, amén, a los israelitas, a esos jóvenes, a esas personas, Moisés quiso defenderlos, quiso proteger a sus hermanos. Y esa actitud, hermano, hizo que el Señor se fijara en él. Porque si hay algo que Dios busca es que entendamos que si usted fracasa, yo fracaso. Y si yo fracaso, usted fracasa. Amén. Si usted avanza, entonces estamos en victoria porque vamos avanzando. Pero si usted no avanza, entonces estamos en derrota porque está frenando el avance de la obra del Señor. Amén. Si usted es usado por Dios, a la iglesia y a todos nos alegra. Pero si usted no es usado por Dios, a nosotros nos entristece. Y esa misma debe ser la razón suya hacia los demás hermanos. Porque Moisés estaba preocupado por la vida que estaba llevando el pueblo de Dios. Y esto fue lo que causó que el Señor lo mirara y lo llamara a través de la zarza ardiente. También en Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando el Señor Jesucristo nace, también hubo opresión. Fíjese, hermano, no es solamente el pueblo de Dios. Todos, amén, hasta ese Dios manifestado en carne recibió opresión. Herodes quiso destruir la obra de Dios. Buscó la manera de matar, amén, al Mesías, al rey de los judíos. Aleluya. Él buscó la estrategia, empezó a matar los recién nacidos. ¿Por qué? Porque había opresión en el ministerio de Cristo, hermano. No hay ministerio que no tenga opresión. Todo ministerio de Dios va a tener opresión. Todo ministerio de Cristo va a haber personas que se van a levantar en contra de lo que Dios quiere hacer. Pero hermano, cuando usted está enfocado en el Señor, el diablo puede levantarse, el enemigo puede levantarse, pero el Señor ya está levantado de hace mucho tiempo atrás, diciendo: yo estoy con ustedes y yo les voy a dar la victoria. Alguien se va a levantar y va a pelear por nosotros, y es el Señor Jesucristo. Pero hay algo lamentable cuando el enemigo se levanta. Pregunto, ¿qué culpa tenían los recién nacidos de que Jesús hubiese nacido? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tenían esos otros niños que nacieron
en el mismo tiempo de Jesús. Amén. ¿Tenían alguna culpa? Ninguna. Y ese es el problema cuando permitimos que el enemigo empiece a levantarse en opresión. Porque los inocentes, hermanos, van a pagar el precio de la opresión. Y es lamentable saber y es lamentable que haya quedado en la historia que por causa, amén, de la opresión de Satanás en contra del ministerio de Cristo, muchos inocentes que no tenían nada que ver, hermano, tal vez grandes hombres iban a ser, grandes personas, grandes, amén, aleluya, doctores y tantas cosas iban a salir de esos niños, pero vino el enemigo que quiso oprimir y quiso matar el propósito de Cristo y vino y mató a tantos inocentes. Y es lamentable cómo a veces el enemigo usa personas para oprimir el ministerio de Cristo aquí en la tierra y la obra del Señor, y las personas no se dan cuenta. Herodes no se dio cuenta. Estoy matando inocentes. Hermano, hay que tener cuidado porque los inocentes van a pagar el precio de la opresión del enemigo. Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que cuidar a todos, tenemos que cuidar a los pequeños, porque la iglesia del Señor es un lugar donde hay protección, donde tienen que haber muros levantados de protección para todos. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24, Pablo y Silas fueron encarcelados cuando estaban predicando el evangelio. Y esto es apenas cuando el evangelio comenzó a extenderse a las regiones de Filipos y otras áreas. Ahí el enemigo se levantó y empezó a buscar, hermano, oprimir lo que Dios estaba haciendo. Y en esta noche, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar es que aunque estamos avanzando en victoria, si nosotros queremos conquistar nuevas promesas y si queremos conquistar, hermanos, nuevos terrenos, y si usted quiere ver almas convertidas en este lugar, nuevas personas de todas las áreas y de todo tipo de economía, de todo tipo de nacionalidad, si usted quiere verlas convertidas, usted debe de entender que va a haber opresión, pero usted tiene que estar seguro en qué bando usted está, en el bando de la opresión o en el bando de que la obra del Señor se haga realidad en este lugar, porque ese es el bando al cual nosotros pertenecemos, al bando de que el Señor quiere salvarnos a todos. Yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dijo Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. La Biblia habla de que Pablo y Silas estaban encarcelados. Hermanos, apenas comenzando. Apenas la iglesia estaba tomando fuerza. Y ellos pudieron haber dicho, bueno, esto va a ser muy difícil. Esto va a traer muchos problemas. Esto va a traer muchas consecuencias. No, mejor desistamos. ¿Usted se imagina, hermano, que la iglesia primitiva hubiese desistido? Usted se imagina que yo hubiese dicho, no, pero yo no pensé que realmente tenía que morir por el evangelio. Mejor quedémonos quieticos, volvamos a la pesca, volvamos a las cosas normales y naturales. Pero gracias a ellos, gracias a estos hombres y mujeres, hermanos, que no tuvieron temor de la opresión. Algo que usted tiene que aprender: no tenga miedo de la opresión, no le tenga temor al opresor, no le tenga miedo al que frena, al que quiere frenar, no le tenga miedo al que critica, no le tenga temor a aquel que quiere levantarse en contra de la obra del Señor. No, hermano, siempre van a haber Sanbalá y Tobías, siempre va a haber personas, amén, que van a querer levantarse en contra de la obra del Señor, pero también siempre van a haber valientes, aleluya, que van a decir: yo voy a pagar el precio del avivamiento, yo voy a pagar el precio de seguir adelante, yo voy a pagar el precio de que haya victoria, yo no me voy a quedar quieto, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir ayunando, porque yo voy a ver, aleluya, como dijo Job, mis ojos verán la recompensa. A ver, hermano, nosotros vamos a ver, si creemos y confiamos, vamos a obtener la victoria del Señor. Todos nosotros podemos entender que donde hay avance hay oposición.
Pero hermano, donde hay oposición, hay una oportunidad para que Dios sea glorificado. Y eso es algo hermoso, porque el diablo se levanta para destruir, pero Dios ve esa oportunidad para glorificarse. Dios ve eso no para derrota, sino para que usted diga: yo voy a dejar que Dios se glorifique. Yo voy a dejar que haya victoria. Yo voy a dejar que mi historia sea cambiada. Yo voy a dejar que el Señor se convierta en el libertador, en el dueño y Señor. Hay oposición, hay opresión, pero yo he sido llamado a caminar en victoria. Yo he sido llamado a avanzar, hermano. Aleluya. Por más que el diablo se levantó y quiso oprimir la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios que el evangelio se multiplicaba y la gente se convertía en todo lugar. A pesar de la oposición, Dios siempre se va a glorificar y su obra va a avanzar en el nombre de Jesús. Hay unas estrategias que el enemigo usa y usted debe aprenderlas. Amén. Sanbalá y Tobía usaron palabras de burla, desánimo y miedo. Y son tres cosas que hay que tener cuidado. Por eso a veces queremos tomar las cosas de Dios a burla y creemos que en todo hay burla y en todo hay chanzas y risas y hacer como que todo es burla. No, hermano. Hay que tener cuidado porque las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios se respetan. Las cosas de Dios debe tenerse temor y temblor. Pararse uno aquí, uno debe hacerlo con temor y temblor. Pararse uno aquí debe hacerlo uno con santidad, con reverencia, sabiendo que cada palabra que uno dice, hermano, debe de ser pensamiento de Dios, no de los hombres. No deben de ser mis emociones, hermano. Cada vez que uno va a predicar, cada vez que yo me paro aquí, digo: Señor, que no sean mis emociones, guárdame, Señor, guárdame. Hay veces que uno tiene que frenarse uno y decir: no, esto no, porque sé que son mis emociones, hermano. Pero hay que tener cuidado porque el enemigo es un burlador. El enemigo causa desánimo, el enemigo causa miedo y hay que saber, amén, identificar la burla, el miedo y el desánimo para decirle: no tienes capacidad para hacernos mella a nosotros. Nosotros estamos con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Dijeron. Mire esa expresión, una expresión despectiva. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Amén. Cuando estos judíos débiles que ellos estaban citando eran el pueblo de Dios por promesa. Eran el pueblo que tenían el respaldo de Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros nos pueden llamar débiles. A nosotros nos pueden llamar con despección, nos pueden decir débiles, nos pueden decir estos déspotas y tratarnos con tantas cosas, pero algo importante es no olvidar que nosotros tenemos el mismo Dios de los judíos. Nosotros tenemos el mismo respaldo, aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero el mismo Dios que derribó los muros, amén, de Jericó, es el Dios que yo predico, el Dios que levantó a Lázaro de 4 días de muerto, es el Dios que yo tengo, es el Dios de esta iglesia. Oh, aleluya, el Dios Todopoderoso es nuestro Dios, iglesia. Por eso es que no podemos confundir. Ellos trabajan a través del miedo. Ellos trabajan a través de la intimidación. Ellos trabajan a través de la burla. Pero nosotros confiamos en el Señor. Ellos pelean con carros y espadas. Nosotros peleamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos confían en cosas terrenales. Nosotros confiamos en lo celestial y en lo espiritual. Esa es la actitud que debe haber en nuestras vidas. No podemos permitir que palabras de desánimo vengan a nosotros. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Tú no vas a poder. Tú no tienes las cualidades. Tal vez todas esas palabras
palabras sean ciertas. Pero hermanos, no somos nosotros, solamente somos instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Él es el que se encarga de sus hijos. Ellos estaban diciendo, acabarán en un día la obra que están haciendo. Si sube una zorra, la va a derribar. Eso, en otras palabras, están perdiendo el tiempo. Están trabajando en vano. ¿Cuántas veces usted quiere y se anima? Usted dice, ahora sí voy a apoyar la obra. Ahora sí voy a trabajar. Ahora sí me voy a enfocar. Y usted está con ese ánimo y viene alguien y le lanza esas palabras. Y le dice, pero ¿para qué? No lo vas a lograr. No vas a poder. No vas a poder hacerlo. ¿Para qué? Quédate quieto más bien. No te unas a eso. Pero hermanos, pueden ver debilidad en lo que estamos haciendo. Y pueden ver que no vamos a llegar a ningún lado. Pero es que ellos están mirando con ojos carnales. Pero usted y yo estamos mirando con ojos espirituales. Ellos están mirando al hombre. Nosotros estamos como mirando al invisible. Ellos miran las cosas temporales. Nosotros miramos las cosas eternas. Esa debe ser la gran diferencia. Denle un aplauso al Señor. No se necesitan grandes títulos. Por eso cuando empecé le dije del profeta, porque este hombre no era un profeta, era un líder. Amén. Él tomó la batuta como líder. Él dijo, nadie quiere, yo lo voy a hacer. Y esa es la actitud que necesitamos. Tal vez no has sido llamado profeta, tal vez no has sido llamado pastor, tal vez tú todavía no tienes una responsabilidad con un cargo dado por los hombres, pero hermano, tienes la responsabilidad de que eres un hijo y una hija de Dios. Y esa es la mayor responsabilidad. Amén. Somos hijos e hijas de Dios. Esa es la mayor responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos de entender que nuestra responsabilidad no es enfocarnos en lo que el enemigo está haciendo, sino enfocarnos en lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. En 1 Samuel capítulo 17 encontramos la historia de David en el versículo 42. Goliat se burlaba de David, pero David no escuchó las burlas de Goliat y no permitió que infundiera temor antes del combate. Amén. En Mateo capítulo 4 del 1 al 11, Satanás intentó hacer dudar a Jesús de su identidad y de su propósito, hermano, pero el Señor se paró firme y a través de la palabra no permitió que el enemigo desviara el propósito que el Señor había venido a cumplir. En Números capítulo 13 del 31 al 33, los espías trajeron un reporte de miedo diciendo, no vamos a poder subir, no vamos a poder llegar, somos como langosta. Pero hubieron dos jóvenes que creyeron no a lo que vieron con sus ojos carnales, sino a lo que creían de Dios, el que peleaba por ellos, y dijeron, el Señor peleará por nosotros, vamos a vencer, vamos a tomar la ciudad, esos muros se van a caer en el nombre de Jehová. Dele ese aplauso con libertad al Señor. Hay una cosa que es cierta, y voy a dejarlo hasta aquí, pero hay una cosa que es cierta. Y es que el enemigo no puede destruir la obra de Dios. Pero él va a intentar que personas dejen de creer en la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Mire, la obra de Dios nunca el enemigo la va a poder destruir. Él puede frenar a personas. Él puede estancar a gentes para que la obra de Dios no se cumpla. Pero sabe cómo la obra de Dios se tiene que cumplir. Y como lo que Dios prometió tiene que cumplirse, Dios va a levantar a alguien. Dios va a levantar, amén, un Nehemías. Dios va a levantar un joven. Dios va a levantar una mujer.
Dios va a levantar una Marta, Dios va a levantar, amén, aleluya, una María. Dios va a levantar a alguien que diga, yo quiero, como dijo Zaqueo, yo quiero que la bendición de Dios entre a mi casa. Hermano, aleluya, la obra del Señor nunca va a ser destruida. Lo que usted no puede permitir es que usted no sea parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cómo vamos a pasar a la historia? Vamos a pasar como los que tuvimos la oportunidad de construir los muros y no lo hicimos. O vamos a pasar a la historia como los que preferimos tener en una mano la espada y en la otra estar trabajando por la obra del Señor. Hermanos, esa es la actitud del verdadero cristiano. El verdadero cristiano entiende que hay momentos donde hay que estar alerta contra el enemigo, pero aún así no vamos a dejar de velar y orar, porque Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es tiempo de que usted crea, aleluya, a lo que Dios ha dicho durante tantos años a su vida, tantos mensajes usted ha escuchado. Mire, si yo me pongo a contar los mensajes que yo he escuchado desde niño, son miles los mensajes que Dios ha mandado a mi vida para que yo entienda ya a estas alturas, aleluya, que el Señor está de mi lado y que yo tengo la capacidad de levantar esos muros para la gloria del Señor. No podemos esperar más. ¿Qué estamos esperando? Ya la palabra de Dios ha sido dada a nosotros. Si ya no se predicase más, hermano, si usted no recibiera más mensajes, si ya ahorita mismo la Biblia desapareciera de sus manos, usted ha recibido mucho para edificar los muros del Señor. Usted ya tiene las herramientas, usted ya tiene el conocimiento y lo más importante, usted tiene al Señor de su lado. Entonces, no hay excusa, iglesia. No hay excusa, hermano. Nosotros, aleluya, tenemos al Dios Todopoderoso. Aleluya, Nehemías pudo. Aleluya, Josué pudo, Moisés pudo, los hombres de Dios pudieron. Aleluya, usted y yo también podemos. Aleluya, el Dios que ellos tenían es el mismo Dios que nosotros tenemos. El Dios que ellos creyeron es el Dios de este tiempo en esta iglesia. No tenemos otro Dios, no tenemos otra doctrina. Tenemos al mismo Dios, la misma doctrina, y lo que ellos vieron, nosotros también podemos verlo. Solo basta que usted diga, yo voy a avanzar en victoria, yo voy a avanzar, yo no me quedo en la crítica, yo no me quedo en la murmuración, yo no me quedo en la opresión, yo voy a avanzar en victoria en el nombre de Jesús. Yo voy a creer que tengo la capacidad de levantar los muros que Dios me está pidiendo. Colóquese en pie en esta hora. Hoy el Señor está hablando a nuestros corazones. Siempre va a haber opresión de una u otra forma. El enemigo va a lanzarnos opresión, hermano. De afuera, interna, externa, de arriba, de abajo, de donde sea, eso da igual. Pero eso no es el problema. El problema es mi actitud. El problema es mi enfoque. El problema es dónde estoy mirando. El problema es dónde está mi corazón. Y en esta noche yo creo que podemos enfocarnos en el Señor Jesucristo. Podemos seguir enfocados diciendo, Señor, tú eres mi amparo. Tú eres mi fortaleza. Señor, aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alguien tiene que hacer esta oración. Oh, es hora de que usted ore por su casa, ore por sus hijos, ore por su trabajo, ore por su futuro, ore porque usted necesita levantar muros, hermano. El diablo quiere entrar a su casa, el diablo quiere entrar a sus hijos, el diablo quiere entrar a su ministerio. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay que levantar muros, hay que pelear la buena batalla de la fe. No tengas miedo, persiste, 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 porque Dios está contigo, iglesia.